Agradecemos que ya se están comunicando con nosotros para justamente tener estos contactos de comunicación, de poder tener un poquito más. Hemos recogido preguntas durante la semana. Recuerden que tenemos una página en Facebook en donde los que quieren hacer preguntas la pueden acercar. Y una de las preguntas que más nos hacen es, ¿debido a qué el duelo se hace tan largo? ¿Y debido a qué suponemos que un duelo puede ser patológico o no? Vamos a tratar de entender un poquito esto, pero para eso tenemos que entender un poco más qué significa un duelo y por qué el proceso de duelo es un proceso natural y necesario para justamente poder sobrellevar esto. La vida es un continuo de pérdidas y ganancias, por lo cual podemos suponer que permanentemente hacemos duelos, pero algunos duelos obviamente se hacen mucho más profundos y más dolorosos. Sobre esos duelos es que vamos a poner nuestra lupa y vamos a tratar de entenderlo. Vamos a ir al primer informe donde vamos a entender justamente qué pasa con nosotros y nuestros duelos. En primer lugar vamos a responder esta pregunta: ¿qué es un duelo? Es la elaboración del dolor por una pérdida que de alguna manera se hace como una respuesta natural. El ser humano está acostumbrado a tener estas respuestas. Es una pena, una aflicción que de alguna manera habla del valor de aquello perdido, lo simbólico y lo real de ese valor perdido. Es una función adaptativa. ¿Por qué? Porque el yo necesita poder mantenerse en un intercambio con el medio. Y si decimos que permanentemente estamos ganando y perdiendo, obviamente el yo necesita tener una adaptación a esa pérdida de lo querido, a esa pérdida donde de alguna manera aquello que se depositó tiene que recuperarse o por lo menos reencauzarse para otro lugar. El proceso comienza con una necesidad fundamental, que es la posibilidad de que el yo se adapte y acepte esa realidad. Este trabajo, obviamente, es un trabajo que implica energía psíquica depositada. ¿Qué será lo depositado? Tenemos que dimensionarlo. Usted dirá, hay personas que por cualquier cosa pueden estar haciendo duelo. Y esa dimensión es propia de cada persona. No podemos generalizar ni suponer de que todos podemos tener la misma dimensión. Ahora, lo que está pasando es aquello que ya no está. ¿Dónde puede parar? En nuestros sentimientos. ¿En dónde están esas emociones? ¿En dónde está ese destino de energía que alguna vez estuvo en un lugar y ahora quedó vacío, quedó perdido? Estas preguntas, y esto obviamente habla, de que el proceso de la energía que estamos hablando es de alguna manera la forma en que nosotros nos relacionamos con los medios. Esto es, yo apenas voy naciendo y creciendo, voy depositando en los seres que quiero ciertos valores, ¿sí? De alguna manera Freud hablaba de la catexia, de catexizar. También podemos hablar de libidinizar. Es de alguna manera lo que hablábamos de que cuando uno está en la vida permanentemente en relación con algo, los afectos son depositados en cosas que uno quiere. Uno puede depositar su afecto en su trabajo, puede depositar su afecto en un coche, puede depositar su afecto, por lo general y obviamente lo más saludable, en las personas que quiere. Pero cada vez que esto se pierde, ¿qué pasa? Se da el desgarro. Esa energía que yo deposité se me va, se me queda como atrapada en eso. Lo que más vamos a ver justamente es que los duelos se dan en función de un proceso de elaboración que generalmente se da en un vacío que se hace propio. Es como que aquello que existió se fue, pero se llevó algo. Y eso me genera un vacío, y esa elaboración de vacío es justamente lo que tenemos que llevar. ¿Qué tipo de duelo estamos hablando? Veamos el siguiente informe. Por lo general vamos a hablar de duelos normales, que son los que son esperados. Anticipatorios cuando uno está esperando que algo pase, ya sea porque le avisaron que esto va a pasar o porque uno prevé que es posible que pase. Retardado cuando de por sí uno no cae, como decimos vulgarmente, no me cae en la ficha de esto que pasó. Crónico cuando se hace más largo de lo debido, llegando hasta ser patológico cuando por su dimensión, por su profundidad o por su tiempo, el duelo no se puede elaborar. ¿De qué duelo estamos hablando? Bueno, en cada etapa de la vida hay un duelo. Hay duelos de la niñez, hay duelo de la adolescencia, hay duelo en la vida adulta y hay duelo en la vejez. En cada etapa de la vida podemos hablar que hay un duelo. Vamos a hablar de duelos ante las pérdidas de seres queridos y acá incorporamos parientes, amigos
y obviamente también mascotas, que se termina siendo para muchas personas una compañía que termina siendo muy querida y que en su desaparición también se elaboran duelos y hasta severas depresiones si no se pueden llevar adelante. Separaciones, divorcios, todos los duelos afectivos que de alguna manera también se pueden llegar a tener. Duelos sociales que se refieren a la relación de uno para con los demás. Esto es, yo ya no estoy más trabajando y me siento que ya no tengo un lugar en el mundo, ya sea porque me fui despedido, porque me jubilé, o porque tenía un lugar en la sociedad que ya no tengo. También esto obviamente necesita una elaboración. La pérdida de un lugar. Usted habrá escuchado de personas que caen en severas depresiones por mudanzas, porque simplemente cambian de un lugar, o porque se tienen que ir, porque tienen que emigrar, o porque simplemente no están en el lugar que estuvieron acostumbrados a estar y no se sienten de la manera que se estuvieron acostumbrados a estar. La pérdida de una ilusión, proyectos, sueños, toda desilusión también puede generar duelos, porque en última instancia es también un lugar de la energía que está depositada en aquello que alguna vez soñé que iba a pasar y que luego no está. Y obviamente todo lo que significa aquello que alguna vez nos generó y nos arrebató algo, una guerra, una muerte traumática o violenta, una persona desaparecida, que por más que yo quiera creer o crea que esa persona está en algún lugar, la llevo como una muerte, porque el solo hecho de desaparición es lo que implica una pérdida en sí misma. Usted vea, el factor común se da. Lo que va a cambiar, ¿qué es? La intensidad de lo depositado y por lo tanto el dolor que me provoca a mí ese desprendimiento. Vamos a ver que esto se relaciona con algo que vamos a tratar en otros programas, que es la posibilidad de hacer desapego. Desapego es una palabra que muchas veces se utiliza, que otras veces se puede llegar a confundir. Es la posibilidad de decir, esto lo tengo ahora y sé que lo puedo perder. En la medida que yo me aferro a esto y yo no me resigno a la pérdida, yo voy a suponer que esto es para mí y para siempre. Supongamos que es una lapicera. Supongamos que yo quiero escribir con esta lapicera. Y supongamos que yo la quiero tanto esta lapicera que no la quiero abandonar nunca. Hasta el punto tal en donde esta lapicera dejó de funcionar y yo la quiero seguir usando. Voy a terminar haciendo grandes garabateos o voy a terminar haciendo tal vez un montón de cosas raras como para que esto funcione. Le calentaré la punta, la salivaré, haré cualquier cosa. Intentaré seguir escribiendo. Pero en algún momento tengo que reconocer que esta lapicera ya no puede estar ocupando este lugar en mi mano porque otra lapicera tiene que ocupar este lugar. Entonces, ¿qué significa el desapego? Saber soltar, saber desprenderse, poder tener la mano libre para poder tener otras elecciones, poder tener otras capacidades de elección. Obviamente, yo puedo tener una lapicera en la mano y tener otra lapicera más. Ahora, si otra lapicera tengo en mi mano y estoy escribiendo con dos lapiceras a la vez, seguramente la calidad de lo que escriba va a ser mala. Y seguramente es porque no estoy sabiendo dejar, no estoy sabiendo soltar. ¿Qué pasa cuando, supongamos, esta lapicera ocupó un lugar en mi vida? Puede estar en algún lugar colgado, en alguna estante, y estar en ese lugar, y la seguiré recordando. Esto no significa que esta lapicera nunca estuvo conmigo. Está conmigo y va a seguir estando conmigo en la medida que yo quiera recordarla y saber cuánto pude yo disfrutar de su escritura. Pero si yo me aferro a esto que no está más, y yo me quedo prendido, lo más posible es que yo nunca más escriba. O lo más posible es que mis escrituras no sean lo suficientemente buenas porque voy a estar escribiendo con demasiadas cosas a la vez. El saber desprenderse, el poder despegarse, el poder decir adiós a lo que no está, es un poco lo que tenemos que aprender en los procesos de duelo. En el próximo bloque tenemos testimonios y tenemos justamente invitados que nos pueden hablar de qué manera se puede ayudar a una persona que está haciendo una elaboración de un duelo. Tenemos mucha más información, vamos a empezar a responder las preguntas que nos están llegando y tenemos mucho más para poder intentar acercarnos a entender y poder procesar los duelos. Todo esto y mucho más luego del siguiente bloque. Muchas gracias.